Buenas tardes, hermanas y hermanos. Es un privilegio poder estar aquí alabando a nuestro Señor, que pues, nos ha dado otro día de vida. Y tengo un anuncio, hay papelitos, boletines, que están allá, que hay 50, que agarren unos 10 cada persona, si gustan, y para que los comparta con sus seres queridos o amigos o gente que los rodea. Es una invitación diciéndoles que tenemos servicio en español los domingos a la 1 y también que hay servicio en inglés a las 9 y a las 11 de la mañana. Y luego tiene aquí un versículo que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Amén. Mateo capítulo 11 versículo 28. Y esto es verdad, porque si vemos, hay muchas personas que están cargados, que están trabajados, que están cansados y no tienen ese descanso que ofrece nuestro Señor Jesucristo. No tienen esa ayuda, que están allí cuando tienen algún problema, que pueden venir al Señor, y más importante, no tienen la salvación, que es lo más importante. Uno de los mandamientos que nos dio el Señor, que fuéramos y hiciéramos discípulos a todas las naciones. Es la gran comisión, que todos somos responsables de ir y proclamar el evangelio de las buenas nuevas a todas las naciones. Entonces, a lo mejor no podemos ir a todas las naciones, pero aquí en este país hay personas de todas naciones, de todas partes del mundo. Hay aquí en este país, hay mexicanos, gente de México, gente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de muchas partes, de todas partes del mundo hay aquí, de la República Dominicana, de Cuba, de todo hay aquí en Estados Unidos. Sales aquí hasta gente asiática y todo. Y Dios ha colocado y nos ha puesto aquí en este tiempo, en un tiempo exclusivo, perfecto. Y nosotros somos los que debemos de llevar este mensaje. El apóstol Pablo decía: pues no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para todo el que cree. Amén. Y así hay que no avergonzarnos del evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para todo el que cree. Es poder que da salvación, es poder que da perdón, es poder que te ayuda a superar los problemas que enfrentamos cada día. Y ya pues me fui un poquito largo, ¿verdad? Pero quiero regresar a lo que vamos a compartir, la palabra de Dios. Y el Señor puso en mi corazón algo que compartiera, que es un tema muy importante, que muchas veces hablamos de este tema, o hablamos y lo decimos, pero fallamos a entender la magnitud que impacta nuestra vida. Y quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Ya están allí todos? Primera de Pedro. Creo que no tenemos ahora el versículo, se me olvidó darle la lista de los versículos a la hermana. Pero es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lo voy a leer. La palabra del Señor dice así: ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Voy a abrir en oración. Padre Santo, le pido su unción esta tarde, que me dé correcta interpretación de su palabra, Señor, que nos abra nuestros oídos espirituales a cada uno de los que estamos aquí presentes, los que están oyendo, los que van a ver por las redes sociales, que nos abra nuestro entendimiento, el discernimiento, y poder escuchar el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Se lo pido en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Este versículo habla aquí, muchas de las veces mencionamos y hablamos de este versículo, este pasaje, y lo hablamos, y es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Es un versículo muy famoso que muchas veces nomás lo usamos a la ligera, descriptando al enemigo que anda como león rugiente, y nomás lo vemos así, pero como que nomás se nos queda nomás en la memoria, y no lo tomamos tan en cuenta y no lo ponemos tanta importancia. Y lo digo porque yo también lo he visto. Sí, andamos en nuestra vida como si nada está pasando, pero
aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a estos hermanos y les dice esta realidad, esta verdad, que hay una realidad importantísima para ti y para mí. Hay dos reinos, y los dos reinos están los dos reinos opuestos. Uno es de Dios, que es luz, que es santo, que es puro, que es perfecto, que es justo, y es el reino de Dios. Pero también la Escritura afirma que hay otro reino, que es el reino del diablo, que es la oscuridad, el pecado, la perversidad, la maldad, toda cosa mala, y que operan, y estos dos reinos se están peleando. O sea, más bien el enemigo, el diablo, está peleando contra el reino de Dios. Entonces podemos ver que Dios es todopoderoso. Dice la Escritura que es omnipresente, omnisciente, y está en todas partes y ve todo y tiene todo el poder. Pero el diablo dice la Escritura que era un ángel que se cayó y fue arrojado, que se quiso levantar como Dios y quería hacer su reino en las alturas, y fue arrojado a la tierra. Pero podemos ver que estos dos reinos hay una guerra, y en esta guerra entramos tú y yo, porque esta guerra la está haciendo el enemigo, el diablo, contra los hijos de Dios, contra todo lo que Dios representa. Entonces hay este reino que es opuesto, que está en contra tuyo y mí, contra ti y yo. Y este reino, que es el diablo, de oscuridad, de maldad, va a hacer todo lo posible para agarrar y destruirte. Por eso es muy importante que veamos la Escritura, lo que nos dice, y lo que nos dice la Escritura sobre lo que debemos hacer. Dice el versículo 8, ser sobrios. Dice lo que es sobrios es estar atentos, tener una mente clara, racional de lo que está pasando alrededor. Ser sobrios es lo contrario a una insensatez que no pone atención. Ser sobrios es tomando la palabra de Dios basada y hacer decisiones basadas en la palabra de Dios, que está agarrando la palabra de Dios, la estás viendo atentamente y estás comprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Sobrio es estar en tus 5 sentidos. No es estar borracho o drogado o estar influenciado por otras cosas que no es de Dios. Y lo que pasa es que muchas personas dicen, ese que ve el papelito, muchas personas dicen, pues, cuando se refiere al tema del alcohol, del vino, dicen, no, pues Jesús hizo vino, yo puedo tomar. Y de allí se agarran. Yo no, gracias hermano, yo no estoy en contra de que tomen. Sí hizo vino, y en una boda que hubo una celebración de bodas que estaban celebrando. Muchas veces incluso yo he visto muchas personas que les gusta tomar mucho, que les encanta tomar, que no llenan de tomar. Yo antes tomaba y también tenía que tomarme una cerveza todos los días para poder descansar, y ese era antes de que viniera Cristo. Entonces la palabra nos dice, quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Mire lo que nos dice la palabra. Aquí el apóstol Pablo escriba: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Vemos lo que dice el apóstol Pablo: no ser llenos con vino, o sea, que no nos emborrachemos con vino. Si quieres estar lleno de algo, si quieres saciarte de algo, que sea del Espíritu Santo. Llénate de la palabra de Dios. Uno se llena del Espíritu Santo
cuando pone y busca a Dios a través de su palabra. Así para cuando yo me acuerdo de mis días de que andaba tomando, pues me aventaba a ratos a tome, hasta toda la noche tomaba uno y agarraba una de esas cervezas light para que no se emborrachara rápido, para que pudiera aguantar. Ahora imagínense si agarraron la misma mentalidad y aplicaron esa mentalidad a la palabra de Dios y nos agarráramos leyendo la palabra de Dios. ¿Usted cree que no iba a sobreabundar la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones? Ese tiempo que se dedica al alcohol, que lo agarraron, pues mejor me voy a poner a dedicar a llenarme del Espíritu Santo, a leer la palabra de Dios. Estoy viendo lo que dice el apóstol, dice que el vino lleva la disolución. Ahí dice disolución. Ya no piensas bien, tienes la mente contaminada, tienes tus sentimientos no están bien, hablas de más, ofendes, pasan muchas cosas. ¿No hay un dicho que dice que los borrachos y los niños dicen la verdad? En cierto sentido es verdad, salen allí muchas cosas malas cuando la gente está emborrachada. Hay gente violenta que le sale lo violento y quieren pelear y quieren discutir y todo eso. Por eso dice la palabra, llénate mejor del Espíritu Santo. No seas lleno con vino, sino con el Espíritu Santo. Y por eso Pedro dice, ser sobrios. ¿Usted cree que una persona borracha o bajo la influencia de algo va a estar atenta a que anda un león rugiente que te anda cazando como presa? Vas a andar allí tirando pari, acá, y ahí anda el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué crees? Pues si no andas en tus 5 sentidos, no vas a ver al león cuando viene. Y en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido cae uno. Así de rapidito, con abrir y cerrar los ojos, le das tantito así que entra el enemigo y entra y hace un desorden. Por eso dice la palabra, que tenganos cuidado, que ser sobrios. Y luego dice, pues, ser sobrios, dice, cuando estás sobrio, puedes ver las cosas sobrenaturales, puedes ver las cosas espirituales, que cuando estás tomado no. Porque cuando estás en tus 5 sentidos y estás lleno del Espíritu Santo, puedes ver las trampas que el enemigo te está haciendo. Cuando te viene algo que no es de Dios, puedes reaccionar racionalmente y verlo como lo que es, porque estás sobrio, estás viéndolo como lo que es pecado y es en contra de la voluntad de Dios. La segunda palabra, vamos a regresar a 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 8, dice ser sobrios, y luego dice y velar. ¿Ve que va conectada a la palabra? Sobrio y velar tienen casi el mismo sentido. El velar es que tienes que estar velando, mirando hacia lo lejos, poniendo atención. Y nosotros muchas veces agarramos esto y agarramos esto, cuidamos nuestra casa, cuando vamos a salir la loqueamos, cuando llegamos a un estacionamiento, agarramos y loqueamos nuestro carro. No dejamos nuestras cosas de valor allí a la vista, porque puede pasar alguien y se enamora de ellas y se las lleva. O podemos, no vas a dejar tu bolsa allí con billetes salidos en el asiento de frente, porque dicen que de la vista nace el amor y pasa alguien y se lo lleva. Te gusta velar tus cosas, cuidar tu casa, tu carro, porque por instinto cuida uno sus pertenencias. Y usamos eso en todas las demás cosas, pero muchas de las veces no hacemos eso con nuestra vida. ¿Por dónde voy caminando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy velando sobre las cosas espirituales? ¿Qué es lo que estoy velando yo en mi vida? ¿Las cosas materiales que tengo? ¿O estoy poniendo cuidado a las bendiciones de Dios y las cosas espirituales?
porque tenemos que estar velando en las cosas espirituales, porque al diablo no lo podemos ver, como dice el pasaje. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el cristiano, como es cristiano, seguidor de Cristo, automáticamente somos enemigos del diablo. Automáticamente ya te trae en la mira. Ya eres, como dicen, eres una target para el enemigo. En tu trabajo, cuando sales a la calle, con tu familia, porque el enemigo está operando. Le digo, ¿qué hace? Una vez hice Google cómo ataca el enemigo, el león a la presa, y estaba leyendo que el león va y va agachadito, y sabe dónde va la presa, y va agachadito y va agachadito, y la va mirando y la va mirando y la va mirando, hasta que se acerca y sabe bien que lo tiene a su alcance, se le deja ir para agarrarlo y destruirlo y matarlo y comérselo. Es lo que hace el diablo con nosotros. Nos quiere como presa, nos anda rondeando en nuestras vidas, mirando cuáles son nuestras debilidades, mirando en qué andamos fallando, en qué nos estamos divirtiendo, para por esa parte entrar y destruirnos. Por lo normal, los leones no atacan a toda la manada cuando están juntos. Se esperan al que está débil, al que está solo, al que está apartado del rebaño. Así ataca el enemigo. Como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vemos que este enemigo, nuestro adversario, no descansa. A todas horas anda. Hay un ejército que tiene a su disposición de oscuridad, que están allí para hacerte caer y para destruirte. El diablo no es tu amigo. Te va a traer cosas para desviarte de los caminos de Dios. Te va a presentar el pecado, te va a presentar lo que más quieres, lo que más te gusta, para que cuando ya te tenga allí, te va a agarrar y te va a destruir. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y el diablo es el león rugiente que vino a robar, a matar y a destruir. Vino a destruir tu vida, a robarte tus bendiciones para que no te lleguen y acabar contigo y con toda tu familia. Por eso es muy importante que atiéndanos a lo que el Señor nos dice en este versículo, que estemos sobrios y que estemos velando, para que cuando salga el enemigo a atacarnos, podamos permanecer y que no nos pase nada. Porque el enemigo te quiere destruir a ti, me quiere destruir a mí. Quiere destruir lo que con tanto trabajo y sacrificio hemos construido, nuestra familia. Y vamos al versículo 9, aquí Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver cómo se puede, la razón, cómo luchar contra este adversario que tenemos. El versículo 9 dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Resistir y estar firmes. ¿Sí ven lo que dice allí? El cual resistir y firmes. Cuando vengan esos ataques, esa tentación, porque te va a agarrar con algo que te atrae. No te va a presentar algo feo. Él te va a traer algo que te atrae, algo que te gusta, algo que te llama la atención. Te va a presentar muchas cosas, y como es un león rugiente que anda buscando, lo que más le pongas atención, por allí te va a atacar. Por eso tenemos que estar sobrios y velar que cuando vengan esos ataques podamos resistir.
Y podemos resistir cuando estamos viendo las cosas por lo que son, con los ojos espirituales que tenemos. Este es más que un simple hecho del enemigo. Esto que se me presentó no es de Dios porque desagrada a Dios. Esta oportunidad que tengo de criticar, hablar mal o de cometer pecado no es de Dios. Es en contra de lo que Dios quiere. Santiago, quisiera que fuéramos a Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. El apóstol Santiago dice lo mismo que Pedro: resistir, que nos sometamos a Dios. Y la manera que nos sometemos a Dios es en obedecer lo que Dios dice. Pertenecemos al reino de justicia, al reino de verdad, al reino donde gobierna Dios. Por eso dice: someteos a Dios y resistir. Viene una tentación, viene algo que no es bueno para ti, tienes que resistirlo. Viene un pensamiento negativo: oh, que voy a acabar contigo, que aquí vas a quedar. Reprenderlo, resistir y someternos a Dios. ¿Qué dice Dios de esto? Que nunca estoy solo, que nunca me va a dejar, que nunca me va a abandonar, que Él es el doctor de doctores, que Él es el rey de reyes. ¿Qué dice Dios? Dios dice que Él tiene la última palabra. Por eso dice: someteos a Dios, porque Él está en control de todo. Aunque muchas de las veces no parece así, Dios está en control de todo. Amén. Amén. Y podemos ver este versículo que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, que no nos déjenos llevar por lo que el diablo nos traiga. Sea una tentación de dinero, cosas materiales, sean cosas perversas, sea el pecado, sea hasta el criticar, sea el odio. A lo mejor sientes odio con alguien que te ofendió y te quieres desquitar y no los has podido perdonar. Muchas veces las personas nos dañan tanto que sentimos odio con el simplemente de acordarnos de ellos. O simplemente las personas no hacen lo que les decimos y nos enojamos y estamos bien enojados con ellos. Nosotros no podemos controlar a nadie. Dios es el que tiene la última palabra. Por eso es bueno someternos al que tiene la última palabra, al que es Dios todopoderoso. No nos sometamos a otras cosas. Y dice: cuando nos sometemos a Dios y resistimos, son dos pasos. Voy a obedecerte a ti, Señor. No voy a hacer el pecado. El diablo huirá de nosotros. Cuando no te puede agarrar, cuando no está allí, se va a cansar y se tiene que ir. Pero si estás allí jugando con el pecado, allí, como un pescado, dice que a los pescados de la boca los agarran con el gancho, allí traen la lombriz con el gancho y ahí están el pez allí. Y muchas de las veces así estamos nosotros, jugando con la carnada, pensando que no nos va a pasar nada, hasta que nos agarra y nos pesca y nos va a agarrar y nos va a destruir. Vamos a regresar a Primera de Pedro, a continuar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice: resistir y firmes en la fe. Firmes es estar firmes, los pies bien derechos, bien clavados en firmeza hacia adelante. Resistir y firme es una orden, no es una ok, ya resistí, ya. No, es resistir y no tambalearnos para atrás, no tambalearnos para la izquierda, no tambalearnos para la derecha, sino resistir y firmes en lo que hemos creído, en nuestra fe en Cristo Jesús.
Y estar firmes, esta es una palabra, esta es una orden que nos da el Señor, que no nos puedan mover los ataques del enemigo. Como un soldado que se va a la guerra, está firme hacia adelante. Así también nosotros somos considerados como soldados en el ejército de Dios, que estamos firmes hacia adelante. Muchas veces no nos comparamos como soldados, pero así dice la Escritura que somos como soldados. Hay un pasaje que todos saben y que muchas de las veces no hacemos lo que dice este pasaje. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 6, que dice de todo el armamento que Dios ha dado a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Mire lo que dice aquí. Desde el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí ven otra vez la misma palabra? Resistir y firmes. Muchas veces resistimos y no estamos firmes. Como que estamos un pie en el mundo y un pie con Dios. Sí, estoy resistiendo y luego nos vamos para allá y nos vamos para acá. Tenemos que hacer los dos pasos, resistir y firmes. Lo dice el apóstol Pedro, lo dijo el apóstol Santiago, y aquí lo dice el apóstol Pablo. Resistir y firmes hacia adelante, porque estamos peleando en una guerra, y aquí el apóstol Pablo lo describe de una manera que te dice que tú y yo somos como unos soldados que vamos a pelear con estas fuerzas de oscuridad. Miren lo que dicen los versículos anteriores. El versículo 11 dice de este mismo capítulo, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, las cuales en las regiones celestes. Sí puede ver que estamos luchando con cuatro diferentes rangos, ejércitos que están peleando contra ti y contra yo. Aparte de que Satanás anda como león rugiente. Satanás no tiene todo el poder como Dios. El único que tiene todo el poder es Dios. Él no te puede leer tu mente, no sabe lo que estás pensando, pero sí te puede ver cómo actúas. Y como tiene todos estos ejércitos, te están viendo cómo estás actuando. ¿Realmente estás caminando rectamente o no? ¿Realmente estás bien con Dios o no? Porque el enemigo te va a atacar. Por eso dice aquí en el versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podráis apagar los dardos de fuego del maligno, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo por toda oración, súplica en espíritu, y velando en ello en toda perseverancia, súplica por todos los santos. Habla de un armamento que necesitamos. No voy a decir cada uno, pero quiero que me entienda que tenemos que ponernos el armamento de Dios para hacer frente a este enemigo que nos quiere atacar. Amén. No nomás tenemos todas las fuerzas de oscuridad, de las tinieblas, que están luchando contra ti y contra mí, que quieren acabar con nuestra vida. El mismo diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no estamos bien preparados con esta armadura que Dios nos ha dado, somos vulnerables a ser atacados y perder la batalla.
No que seamos totalmente, no perdemos la salvación, pero de que te agarre el enemigo y que te ponga, como dicen, que te ponga una arrastrada, te la va a poner, o me la pone a mí. Tenemos que estar atentos y ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios que habla aquí Pablo es la armadura de un soldado romano. Y toda la armadura cuida lo de enfrente. No dice nada que tiene algo en la espalda, que tiene acá, no, porque se supone que tenemos que ir luchando hacia adelante, perseverando hacia la meta que tenemos por enfrente. No desviarnos ni para atrás, ni porque si te volteas y te vas para atrás corriendo, ¿qué te van a aventar y te van a flechar por la espalda? ¿Y dónde está tu armamento? Por eso tenemos que permanecer hacia adelante, firmes, atacar al enemigo con la palabra de Dios, como dice, que es nuestra defensa. Dice, tomar, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única defensa que tenemos. Es lo único que necesitamos, es la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Cuando vienen los ataques que están poderosos, en el nombre de Cristo Jesús los reprendo. Amén. Que no podamos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es muy importante que hagamos frente hacia los ataques del enemigo. No, es un tema bien serio, bien importante, que muchas de las veces ni nos acordamos de él. Andamos en el mundo, estoy hablando por mí, muchas veces andamos, sí, todo está bien, ahí anda uno paseando, se va a la tienda, regresa al trabajo y se nos olvida que anda ahí el enemigo tratando de destruirnos. Por eso es muy importante que estemos sobrios y estemos velando. ¿Qué es lo que estoy velando yo? Usted se puede contestar esa pregunta a usted mismo. Su casa, su carro, sus cuentas de banco, o está velando su vida espiritual. Si no lo hemos estado haciendo, hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a ver las cosas como lo que son espirituales, que estamos en una guerra y estamos en medio de esta guerra, y la guerra es contra nosotros y contra el reino de Dios. Y el enemigo no es nuestro amigo. Él te quiere destruir. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, dice que él es el acusador de los hermanos, que acusaba a los hermanos delante de Dios de día y de noche. Va y te presenta la tentación, te presenta el pecado, y va y te pone dedo. Si haces cosas malas y quebras la ley, va y te acusa con las autoridades y te agarran. Es el acusador. No hay nada de verdad en él. Es la mentira, es la decepción. Te presenta la mentira, te presenta la decepción, y te la presenta de una manera tan bonita y tan espectacular y radiante para que te atrae y te agarre. ¿Y qué crees? Su final propósito es destruirte como el león a la presa. No quiero que caigas tú, que caiga yo. Por eso es muy importante que veamos las cosas por lo que son. Vamos a Primera de Pedro, regresar a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. A continuar con el versículo 9 dice: sabiendo de los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Los mismos padecimientos que tienes tú y yo, los que estamos peleándolo, con lo que estamos luchando, con las dudas, con el pecado, con las tentaciones, con que muchas veces nos sentimos solos, pensamos que Dios nos ha abandonado. No nomás lo estamos pasando nosotros, lo están pasando todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Todos hemos pasado padecimientos, y por eso no podemos decir, no, nomás yo, o nomás yo estoy pasando esto. No, todos alrededor del mundo están pasando lo mismo. Los hermanos en Cristo. Si te sientes solo o sola, que piensas que Dios te ha abandonado, o que no viene el alivio, no viene la sanidad, quiero decirte que no estás sola. Dios está allí contigo.
Él está en control de todas las cosas. Es el autor y principal de nuestra fe, Jesús. Él es el que tiene todo bajo control. Miren lo que dice el versículo 10 de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice aquí. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber tribulaciones en nuestra vida, vamos a tener padecimientos, y muchos de los pastores no les gusta predicar eso porque a las personas no les gusta escuchar eso. Pero es verdad, y lo está aquí en la Escritura, y también hay varias partes en la Escritura que dice que también se les concedió no nomás de las bendiciones de Dios, sino también de padecer por Cristo. Pero todo eso podemos ver que Dios está en control, porque si lo ven en el versículo, dice: hayas padecido un poco de tiempo. No va a ser para siempre, nomás es un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione. Muchas de las veces tenemos que pasar por ese padecimiento porque estamos, como dicen, un desastre interiormente. Y solamente así, por medio de tribulaciones, por medio de padecimientos, el Señor nos puede moldear como Él quiere. Porque cuando todo está bien en tu vida y alguien te dice algo, pues ni caso haces. Pero cuando las cosas no están bien, estás bien atento a escuchar la voz de Dios. Estás bien atento a ser obediente a Dios. De repente ya no te importan todas las cosas materiales, todo lo que haces como ya no te importa porque quieres liberación de Dios. Pero Dios lo permite y es corto, dice la Escritura, y dice para que nos perfeccione, para que nos afirme, para que nos fortalezca y para que nos establezca en el reino de Cristo Jesús. Y nos establece en ese reino inconmovible que nadie nos puede arrebatar del reino de Dios. Dice Jesús: los tengo en la palma de mi mano y nadie los puede arrebatar de la palma de su mano. Soltamos en la palma de Jesús. Y luego dice: y estamos en la palma de mi Padre, que es más fuerte, que nadie nos arrebata de allí. Si tú crees que estás solo, que Dios no te ha contestado tu petición, que estás batallando, déjame decirte que no estás solo, que Dios está trabajando todo para bien. Dice que nos ha establecido en su gloria eterna en Cristo Jesús. Aquí nomás vamos de pasada. Este tiempo que vamos aquí nos está preparando para la eternidad. El sufrimiento que padezcamos nos está moldeando para pasar el resto de la eternidad con Él. Muchos de nosotros no estamos preparados para ir a la eternidad. Todavía tenemos hábitos que tenemos que dejar, tenemos creencias todavía que no tenemos cosas que el Señor tiene que quebrantar en nuestra vida. Por eso es muy importante que obedezcamos al Señor, ser sobrios y velar. Porque el enemigo te quiere destruir a ti y a mí. Quiere acabar con nuestras familias. Quiere acabar con todo. Y cuando tú veas los padecimientos, veas los problemas, acuérdate de este versículo. Es por un corto tiempo y es para que te perfeccione, para que afirme tus pasos, para que te fortalezca, para cuando vengan los tiempos difíciles, ¿qué crees? Todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Amén. Todo es todo. Y para que te establezca, ya estamos establecidos en el reino de Dios, en Cristo Jesús. Dice el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿De quién es el reino y el imperio? De Dios, para siempre, por todos. Le pertenece toda la gloria y la honra a Dios.
Y si le pertenece a Él y nos sometemos a Él y lo obedecemos a Él, ¿qué crees? Vamos a estar ahí a un lado con Él, disfrutando de esa gloria, viendo la gloria de Dios. Aquí no podemos ver la gloria de Dios como está en su templo, como está en el cielo. Aquí nomás vemos pedacitos, pero muchas veces nos enfocamos en ver las cosas malas. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y ya estamos todos preocupados, estresados. Cuando nos sometemos a Dios, grandes cosas pasan. Amén. Porque Él es el dueño de todo, incluso mismo nosotros. Fuimos comprados a un precio. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que derramó, que nos salvó, que nos limpia de toda maldad. Y por medio de ese sacrificio de Cristo tenemos entrada al reino de Dios y todas las bendiciones. Pero no nomás porque ya somos salvos, tenemos al enemigo. Por eso Dios nos dejó su palabra y nos dice qué tenemos que hacer. Ponte la armadura de Dios, sé firme, resiste y sigue adelante. Véanos el final es Dios. A Él sea la gloria, el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. No veas a tu problema, tu padecimiento, si estás pasando ahorita, ve y pon la mirada en ese que le pertenece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de edificación, que los aplausos sean para el Señor.